Bien, vamos. Mencionarles de que, ¿no es cierto?, en las anteriores clases habíamos visto todo el procedimiento de establecimiento que tiene que ver con pasturas en desmonte total, como la imagen que ven ahí. Desmonte total es cuando se van casi todos los árboles, ¿no es cierto? Luego trabajamos con el tema de la importancia de los sistemas agrosilvopastoriles, donde el componente arbóreo junto con las pasturas es importante, porque uno de los principales objetivos es que a través de los árboles creamos un ambiente distinto y sobre todo desde mi punto de vista, a través de la materia orgánica de los árboles nosotros podemos mantener la fertilidad del suelo, ¿no? También vimos en la anterior lo que son las forrajeras de corte como un sistema para producir mayor forraje por unidad de superficie, pero habíamos hablado bastante de la importancia también de tener que fertilizar si queremos mantener esa producción, ¿no? Entonces, ahora nos toca ver un poquito algo que es fundamental como un factor de manejo. Y cuando hablamos de manejo de pasturas, vamos a estar diciendo de que son dos elementos fundamentales, que se refiere a tiempo de ocupación y tiempo de descanso. ¿Qué quiere decir si ustedes imaginan esa área de la imagen, ¿no es cierto? Que sea un potrero significa un área delimitada por alambre. Es importante, ¿no es cierto?, que entiendan de que yo tengo que definir un tiempo de descanso y un tiempo de ocupación para cada una de esas unidades dentro del marco de lo que se llama manejo. Y un manejo correcto, obviamente, quiere decir de que debo incluir en esa área el número correcto de animales para que no lleguen a lastimar a las plantas. Así que por eso es que a partir de ahora vamos a ir viendo aspectos fundamentales que tienen que ver con lo que habíamos definido. Acuérdense de los términos de carga animal, capacidad de carga. ¿Quién me dice ahí qué es carga animal? A ver si se acuerdan. ¿Qué es carga animal? No es la cantidad de animales que pueden entrar dentro de un área. En un área determinada, muy bien, ¿no es cierto? Y la unidad diríamos, de medida es unidades animales por hectárea, ¿no es cierto? Y luego nosotros hablamos la importancia de la capacidad de carga. ¿Qué quiere decir capacidad de carga? El terreno puede aguantar cierta cantidad de unidad animal para poder darle... En realidad, ¿no es cierto? Hay varias formas de definir que tiene que ver con lo que usted menciona. En realidad, la capacidad de carga es que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, la noción de determinar cuántas unidades animales deben ingresar a un área determinada sin hacerle daño a la pastura, diríamos cosechar lo que corresponda. Por eso es que se mide en unidades animales por hectárea, y lo que vamos a ver es, si uno ya cuando se hacen cálculos mayores se dice por año, pero también vamos a ver de que es viable determinar capacidad de carga animal instantánea. ¿Qué quiere decir? Si yo en esta área determino su capacidad de carga, suponiendo que sea una hectárea, tengo que decir, bueno, la quiero para un día. Entonces, en un día los animales van a cosechar solo lo que corresponda, ¿no? Entonces, es importante de que entendamos que es fundamental determinar correctamente la capacidad de carga, el número de unidades animales que realmente deberían entrar a una superficie, y su unidad, decíamos, es en hectáreas, ¿no? Así que vamos a ver algunos conceptos importantes y nos dice, ¿para qué evaluar biomasa? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Cuánto hay? Y de hecho, cuando nosotros en estos casos, miren,
pudiéramos tomar muestras y determinar cuánto hay de hojas verdes, cuánto hay de tallos, cuánto hay de materia muerta. Sin embargo, en esos casos sí se trabaja con esas variables cuando estamos haciendo un estudio de investigación que queremos caracterizar al detalle, diríamos, una especie o variedad, ¿no? En este caso, cuando es solo para definir y aplicar pastoreo, no entramos en estos detalles. Biomasa, y ya vamos a ver algunos otros detalles. También se dice de que es importante para determinar composición botánica. ¿Qué quiere decir composición botánica? Miren esa foto, y yo les digo, ¿no? No todas son gramíneas, ¿no es cierto? Hay plantas también de hoja ancha. Entonces, la composición botánica es determinar cuántas especies distintas hay en base a la pastura principal. Si fuera una gramínea principal, uno diría, quiero ver qué otras plantas están por ahí en otros casos, incluso algún agente mezcla gramíneas y leguminosas forrajeras, ¿no? Entonces hay que ver cuánto hay de cada una. Entonces eso es composición botánica. ¿Para qué más es importante evaluar biomasa? Obviamente nos dice caracterizar la condición de un potrero. ¿Se acuerdan cómo hemos definido condición? Fue un concepto que utilizamos en pastizales. ¿Cómo se define condición? ¿Alguien lo tiene ahí en su CPU? ¿Sabe? CPU le digo a la memoria, ¿no? Estoy contando hasta 5 a ver si alguien... No es cuando el pasto tiene que estar bien plantado, la condición. Más o menos. A ver, yo les había definido condición que no es más que el estado de salud en que se encuentra un área de pastoreo, un potrero o un pastizal, ¿ya? El estado de salud, ya hemos hablado de bueno, regular, malo, ¿no es cierto? Y obviamente para que digamos que es bueno, es la condición, tendríamos que decir, tiene muy buena cobertura, las plantas forrajeras tienen un buen desarrollo. Entonces, cuando nosotros vamos y evaluamos, como estamos diciendo, a ver cuánto hay de biomasa y demás, nos damos cuenta cuál es la condición de ese potrero. Por supuesto, miren más abajo dice, nos ayuda para definir el tiempo de ocupación, ¿no? Por supuesto, si nosotros llegamos a determinar cuánto hay de biomasa y vamos a ver qué otras variables tomamos en cuenta para decir, aquí debemos poner o meter tantos animales por tanto tiempo, ¿no es cierto? La comida alcanza para, si metemos tantos animales, alcanza para un día, o alcanza para 2 días, o alcanza para 3 días. Entonces, sabiendo la cantidad de biomasa y la cantidad de animales que tenemos, podemos hacer un pequeño cálculo cuántos días deberían estar esos animales, ¿ya? Por eso dice definir tiempo de ocupación. Por supuesto, nosotros podemos asumir más o menos cuánto va a ser el consumo. Esto se acuerdan cuando ahorita vamos a hablar de porcentaje de consumo. En nutrición ustedes llevaron de que el porcentaje de consumo, a ver, porfa, sus audífonos. Ya les decía, el consumo, el porcentaje de consumo ya lo definimos de que es por cada 100 kilos de peso vivo cuánto come el animal, y en nutrición les enseñaron que puede ir del 2 al 3%, ¿no? Y lo último que es a dónde vamos, ¿no? Determinar la carga animal adecuada. Entonces, haciendo todo el balance entre lo que hay y lo que consideramos que los animales van a comer, cuántos animales, ahí definimos, es para un día, para 2, para 3 días, ¿no? Entonces, por eso es importante evaluar biomasa. En nutrición también ustedes aprendieron de que todo análisis, ¿no es cierto?, con alimentos, con mayor razón para dietas de animales, ya sea en forrajes o cualquier otro subproducto, se habla de materia seca, ¿no? Entonces, nosotros en todo este tema de producción de forraje siempre vamos a hablar de kilogramos por hectárea.
es la medida estándar. Y les mostraba aquí de que ustedes por ahí van a leer algún artículo que dice kilogramos a la hectárea menos 1 es lo mismo, por si acaso, es para expresar lo mismo de acá, de la izquierda. En muy pocos casos alguna gente usa toneladas, no es común en trabajos sobre producción animal estar hablando de toneladas por hectárea, ¿no? Siempre hablamos de kilogramos. Importante, mire, yo ahorita antes de clase estaba corrigiendo un trabajo de tesis y sigo encontrando errores que se los digo en quinto semestre, que probablemente otros docentes ya les han corregido. Atiendan. Todas las unidades de medida, miren, kilogramos, hectárea, ¿no es cierto? Tonelada, metro, centímetro, se dice de que todas las unidades se escriben con minúscula y sin punto. Casi siempre asumimos, como está abreviado, punto le ponemos, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, tonelada, la mayor parte, T mayúscula, O mayúscula, N mayúscula, ton y punto, ¿no? Como que fuera más pesada. Y normalmente la tonelada es con T minúscula, lo mismo que metro, centímetro, decímetro, lo que quieran. ¿Ya? Entonces es importante. También mencionarles que, sobre todo, cuando estamos haciendo trabajos con mayor detalle, trabajo de investigación, caracterizando forrajeras, generalmente cuando hacemos el muestreo en campo, nosotros cada una de las muestras le tomamos el peso para saber cuánto tiene en materia verde. Porque esto nos permite, si tomamos el peso en materia verde de cada muestra, la llevamos a secar en estufa, en microondas, para sacarle toda la humedad, determinamos, ¿no es cierto?, cuánto es en materia seca. La diferencia entre materia verde y materia seca de cada muestra, que les decía, no, lo podemos determinar con una balanza de precisión, pesando en verde, en seco, secando, entonces eso nosotros lo conocemos como porcentaje de materia seca. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Solo para que tengan idea, en forrajeras, estas comunes de braquiaria, pánico, ¿no es cierto?, que usamos en pastoreo, normalmente el porcentaje de materia seca ronda entre 15, 18, 20, 22, pudiera ir hasta 25%. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 gramos de materia verde de ese forraje puede que tenga 15, 18, 20, 22, 25 gramos de materia seca. ¿El resto qué sería? ¿Porcentaje de humedad? Porcentaje de humedad o agua, diríamos, ¿no es cierto? Es agua, se la hemos quitado. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de, muchos lo pregonan ahí, es muy fácil, se puede, hay que hacerlo, de producir forraje hidropónico, no sé, creo que con el doctor Otto Jordán saben hacer hasta prácticas ahí de elaborar forraje hidropónico. ¿Escucharon hablar del forraje hidropónico? Incluso dan cursos en la web, hay muchos. Horticultura, sí. De huertos, hortalizas. Les cuento que también producen forraje hidropónico, sobre todo con maíz, a veces con otras forrajeras que le mejoran el nivel proteico y demás, ¿no? Es un proceso de hacer germinar y demás. Sin embargo, lo que quiero decirles, yo personalmente no soy partidario porque, se imaginan, en forraje hidropónico solo el 10% es materia seca. ¿Qué quiere decir, se imaginan? Si un bovino, una unidad animal, más o menos al día consume entre 40 a 50 kilogramos, ¿no es cierto? Pongamos que está 50 para hacer un análisis fácil. 50 kilos de materia verde para llenar ese rumen,
Si es de forraje hidropónico, ¿se imaginan? Significa de que estaría consumiendo solo 5 kilos de materia seca y los demás 45, ¿qué sería? Agua. Agua. ¿Se imaginan? Y ustedes saben, ¿no es cierto? El agua es un elemento vital, pero no es un nutriente del cual el animal va a sacar beneficio, ¿no? Entonces, un poco para que sirva de aclaración. Otros aspectos importantes cuando se estudian las forrajeras, se puede, bueno, estamos hablando de medir biomasa total, les decía, se puede también dentro de esas muestras después tomar submuestra y podemos separar hojas de tallos de material muerto para tener, diríamos, una radiografía de cómo realmente está estructurada esa pastura. También ese material, si uno quiere, toma muestra o submuestra y manda al laboratorio para análisis bromatológico. Se puede trabajar analizando la digestibilidad. Hay digestibilidad in vivo o in situ se llama cuando lo hacemos a través del rumen de un bovino, que ya les voy a explicar más adelante. Hay un tema sobre esto, por ahí lo vieron en nutrición. La proteína bruta, que sería enviando al laboratorio, ¿no? Mencionarles de que cuando nosotros tomamos muestras y queremos de esas muestras, ¿no es cierto? La vamos a llevar a estufa para determinar materia seca. Cuando esas muestras tienen que ir a un análisis bromatológico o análisis de su composición química, se recomienda que se la seque a temperaturas no mayores de 65 grados, ¿no? Se dice que mayores a 65, que puede ir de 70 a 72, puede haber problemas con que el material, ¿no es cierto?, tenga que sufrir alteraciones dentro de su estructura, por eso es una recomendación. Bien, ¿por qué les muestro este cuadro? Este cuadro, bueno, es un trabajo que hicimos, fue una tesis hace unos años. Evaluamos Brachiaria decumbens durante la época de lluvias y la época seca, por eso dice época 1, época 2, y lo que hemos hecho, básicamente, como era una caracterización, es lo que recién les mencionaba. Separamos hojas, separamos tallos y separamos material muerto, muchas muestras, varios muestreos, un trabajo bastante largo, pero yo les presento solo una media, ¿no es cierto? Una media, un resumen, solo para que explicarles. Miren, yo les voy a estar dando ejercicios y siempre les digo, asuman que el factor de uso es del 55, 60% de esa pastura. ¿Alguien se recuerda cómo hemos definido factor de uso? ¿O no hemos definido factor de uso? ¿Cómo anda el CPU? Bien, si no se recuerda. ¿No? Ya, si no se recuerdan, no importa, enseguida lo vamos a ver para, diríamos, como un adelanto. El factor de uso, dice, ¿no? Factor de uso es un porcentaje que nosotros asumimos que los animales van a aprovechar de la cantidad de biomasa que hemos determinado, ¿no? Que es el porcentaje de utilización que nosotros consideramos. Yo personalmente les decía, cuando les paso ejercicios, les digo, apliquen pasturas cultivadas, les digo, aplique factor de uso del 55, 60, y les decía, deberían recordarse porque en pastizales hemos aplicado factor de uso y yo les daba 30, 32, 35% de factor de uso. Porque en pastizales sabemos que hay mayor variabilidad de especies, ¿no es cierto? Y
el animal no aprovecha tanto, porque hay unas que no son incluso forrajeras. Pero en esto, como en estos ejercicios donde es un monocultivo, es una forrajera, les doy más alto. Sin embargo, miren, hasta yo pudiera cometer el error, ¿no es cierto? Cuando vemos una estructura como esta, miren, aquí está en porcentaje. ¿Qué quiere decir? El porcentaje de hoja más el porcentaje de tallo más el porcentaje de material muerto debería darnos 100%, ¿correcto? ¿Están con calculadorita? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, y lo que quiero mostrarles, miren, en hojas solamente 16% de hojas. Si le sumamos tallo, no llegamos al 50%. Y uno dice, apliquemos 55%, 60% de consumo. ¿Qué quiere decir? Estos animalitos con esa asignación tendrían que comerse todas las hojas, todos los tallos verdes y tendrían que yaparle un poco más de materia muerta. ¿Qué es materia muerta? Hojas secas, tallos secos. Así que estaríamos, si se dan cuenta, tomando decisiones incorrectas, ¿no es cierto? Precisamente porque no conocemos, no hemos estado preocupados de poder observar mejor nuestra pastura, ¿ya? Por eso, siempre una recomendación, digo, ¿no? Cuando les toque a los que se vayan o elijan hacer ganadería de carne, ¿no es cierto? Van a administrar haciendas ganaderas, siempre les digo, no se van a olvidar, no es que hay que mirar los potreros desde la tranca o desde la puerta, ¿no es cierto? O desde la camioneta, si están yendo en vehículo. De vez en cuando, cada potrero hay que darle una vueltita, ya sea montado o si no, ponerse unas botitas caña alta y caminar. Eso es importante para que nos ayude más o menos a observar y nosotros no estemos tomando decisiones como las que les doy de ejemplo, de que asumamos mayor porcentaje de factor de uso cuando la pastura en sí no tiene esas condiciones. Así que, para tomarlo en cuenta. Bien, vamos a entrar a ver cómo y para qué, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos hacer los muestreos, ya dijimos, importantísimo, hacer muestreos, medir la pastura, nos ayuda a saber la disponibilidad de forraje en el momento en que nosotros estamos haciendo la evaluación. Hay que hacerlo, no se olviden, en cada potrero, en cada área delimitada, hay que hacer una evaluación separada de los demás. La forma y cómo es precisamente lo que vamos a ver respecto al método. Hay que hacerlo bien, importantísimo en el sentido de que para cualquier decisión, ¿no es cierto? Ustedes deben comprender de que hay que aplicar una metodología recomendada, probada, para que los resultados reflejen datos muy cercanos a la realidad, ¿no? Así que cuando uno no va a aplicar correctamente un método, siempre les digo, mejor no lo hagamos, porque perdemos tiempo y la decisión que tomemos en base a datos incorrectos, más bien nos puede perjudicar más, ¿no? Así que, importante. Por ejemplo, nosotros vamos a ver lo que significa método destructivo y método no destructivo. Hoy vamos a hablar de método destructivo y obviamente no crean de que, ¿por qué destructivo? Solo refleja el término de que nosotros tenemos que cortar la pastura durante el proceso de muestreo. Así que, importante en el tema de que cuando nosotros vamos a definir, ¿no es cierto?, evaluación sobre áreas determinadas, es fundamental que tengamos que, voy a buscar una imagen, tengamos que primero ver a qué tipo de área es la que yo voy a
evaluar. Miren, ahí tienen 4 imágenes. Es importante tomar en cuenta lo que hablamos, cuán homogénea o cuán heterogénea está la pastura. Heterogénea, miren, en este caso, ¿no? La figurita de arriba y la derecha, hay espacios vacíos, plantas de diferentes tamaños. Este es un pastizal nativo, con mayor razón hay mayor diversidad. Aquí vemos, parecería una pastura más homogénea. En este caso, término medio. Si se fijan, tienen ondulaciones. Cuando uno dice voy a calificar cuán más o cuán menos homogéneo, es como mirar un perfil, es como, a ver, imaginemos una mesa de billar, ¿no es cierto? Una cancha sintética de césped o un césped que no está por ahí recortado, se ve en plantas de diferentes alturas. Entonces, importante de que nosotros tengamos que ver en qué condiciones está él o los potreros que vamos a comenzar a evaluar, porque es fundamental que según esa condición de ser homogéneo o heterogéneo, nosotros tenemos que definir cuántos puntos de muestreo debemos. ¿Sí? Y pueden ir desde 10 hasta por lo menos 20 puntos de muestreo, 20 cuadros. Y por supuesto, lo que vamos a ver es que nosotros podemos definir si lo vamos a hacer en línea recta, si lo vamos a hacer en zigzag, podemos hacer una Z, o por ahí alguno dice yo voy a hacer una X tomando ese muestreo. Entonces, es importante tomarlo muy en cuenta. Ya lo decíamos, si es homogéneo, si es heterogéneo, como en esos casos. Así que hay que definir el número de muestras. Por supuesto, ustedes entiendan de que mientras mayor número de muestras uno toma, la media va a ser mucho más cercana a la realidad, porque a mayor número de muestras se dice de que el error estándar o el error de muestreo se reduce. Ya eso es innegable. Es como que a ustedes que son, pongamos que son 30, ¿no es cierto? Queremos sacar la media de peso. No es lo mismo que yo diga, bueno, vamos a pesar 3, quien parece más liviano, uno que está al medio y uno más pesado. La media de esos 3 va a reflejar la media de los 30, o sea, por ahí algo se relaciona, pero no es lo mismo que diga, ¿saben qué? Vamos a pesar a 6, los que consideramos más pesaditos, los 2 medianos, los 2 que parecen más livianos, ¿no es cierto? Entonces, pesar a 6, la media es mucho más cercana a la realidad que pesar a 3. Y lo mismo si decimos no, que no sean 6, que sean 9, entonces, a mayor número de repeticiones, el error se reduce. Eso es el principio elemental, ¿ya? Entonces, importante. ¿Qué es lo que hacemos? Por ahí tengo mi imagen. Les decía, si es un área de muestreo, se supone siempre que el muestreo lo vamos a hacer antes de que entren los animales, ¿cierto? Porque lo que queremos es ver cuánto hay para recién definir la capacidad de carga. Sin embargo, esta imagen se los pongo ahí porque sobre un área determinada tenemos que definir cómo voy a muestrear. Este es un ejemplo del transecto, que es, podemos ponerlo más o menos en la parte central o podemos hacer en línea diagonal de la forma del potrero, tomar un punto de referencia desde donde nosotros vamos a iniciar, y lo que tenemos en todo caso que decir, a ver, de este punto inicial allá hasta el final, ¿cuántos metros hay? Supongamos que fueran 500 metros, ¿no? De largo. Entonces, y ustedes dicen, voy a tomar 20 puntos de muestreo, entonces 500 entre 20, si no me equivoco, creo que sale 25. Cada 25 metros deberíamos tomar muestras. Y por supuesto, tampoco es de que ustedes digan, no, tengo que usar una cinta métrica para
ser exacto, no. Ustedes dirán, 25 metros son más o menos 30 pasos míos, 30 pasos normales, y lo que tendría que hacer es decir, bueno, si hay uno o hay dos o tres personas, decir, bueno, ¿quién va a ser el responsable de contar? Uno levanta la mano y dice, bueno, 25, y donde vaya mi pie, la punta de mi zapato del pie derecho. Entonces, se va contando, y donde queda la punta del zapato, nosotros ponemos un cuadro, el cuadro de muestreo, para hacer el recorte y poner en bolsas individuales, que eso se lo voy a mencionar, ¿cierto? Les decía, miren, por eso decimos método destructivo, porque se corta o se cosecha. Y cada muestra, no se olviden, tiene que ir en una bolsa individual. Aquí están algunos detalles, ustedes pueden incluso entrar a la web y dicen métodos de muestreo de pasturas, si quieren, tropicales, e incluso les cuento, mucha gente usa 1 metro cuadrado. Si piensan, 1 metro cuadrado, ya sea de madera o de metal, para trasladar en un área de muestreo, fuera de eso, la cantidad de biomasa que puede salir ahí, incomodísimo para poner en bolsas individuales. Así que yo personalmente les cuento, uso cuadro de 0,5, medio por medio por medio, ¿no es cierto?, que equivale a 0,25 metros cuadrados, sería 1/4 de metro cuadrado. En las metodologías también usan ahí cuadros cerrados los 4 lados. Sin embargo, es bueno comentarles de que eso se originó, ustedes saben, las zonas en ganadería, en lechería, las que primero se desarrollaron fueron las regiones de climas templados, hablando de Europa y demás, donde se comenzaron a desarrollar las metodologías de evaluación. Ahí las pasturas, las gramíneas forrajeras, leguminosas forrajeras, son de bajo porte, son de bajo tamaño, entonces no tendríamos problemas en usar cuadros de esta forma. En nuestra región, donde hablamos de pasturas tropicales, por ejemplo, yo prefiero usar, y tengo mis cuadros con los que hacemos prácticas, los tengo en U. Porque se imaginan en braquiarias, en panicum, que tienen medio metro, 80 centímetros, 1 metro de alto, se imaginan colocar el cuadro, es un problema, porque no sé si me ven, pero los macollos están distribuidos en diferentes direcciones. Entonces, se imaginan meter desde arriba, los voy a desordenar totalmente y ya mi muestra puede variar. Así que con la forma de U, fácilmente yo, sin mover nada, coloco, y luego ya voy a continuar a cortar en sentido vertical, tomando la línea del cuadro. Primero se corta alrededor, por el lado de adentro, visibilizo bien la línea, hago el corte y después corto en la parte inferior, ¿no? Entonces, son las formas de tomar muestras, y no me voy a cansar de repetir de que cada muestra va en una bolsa. Si fuera un estudio de investigación, les decía, normalmente se trata de, si no tenemos la balanza en campo, tenemos que meter la muestra en bolsa de nylon para no perder humedad, y si vamos a tomar, ¿no es cierto?, en materia verde. Si es solo para materia seca, directamente ponemos en bolsas de papel, le llamamos papel madera, ¿no es cierto? Hay bolsas especiales, pero generalmente, como no se dispone mucho en el mercado, hay que encargarlas. Generalmente estamos usando los sobres Manila, que se adecúan muy bien, y es donde metemos cada una de las muestras, dependiendo del tipo de pastura. Ya ustedes dirán, no vamos a usar los folders más grandes, ¿no? No se olviden, todo este material cosechado, uno lo que hace es trasladar al laboratorio, donde vamos a hacer el secado. Cada punto de muestreo hay que marcar, por decir, M1, muestra 1. Si fueran varios potreros que muestrean, tienen que poner el número de potrero, ¿cierto? M1 quiere decir la muestra 1, potrero 1, pueden usar una P,
la 2, la 3, entonces todas van identificadas. ¿Sí? Y por supuesto en el laboratorio vamos a definir si las muestras, ahí va a depender, ¿no es cierto?, de cuánto tiempo van a estar, si son 48, 72 horas hasta que el peso se estabilice. No se olviden, hay que tomar también el peso del sobre, hay que descontar el peso del sobre para determinar correctamente cuánto hay de materia seca. Cada muestra, que en este caso si usáramos cuadros de medio metro, ¿no es cierto?, estaríamos hablando de 0,25 metros cuadrados. Este cuadrito solo es un cuadro obviamente de datos reales, por si acaso lo hicimos con sorgo forrajero, que íbamos a trabajar en ensilado. Lo único que quiero decirles, un cultivo de sorgo forrajero casi les cuento, si uno lo mira y no ha tenido problemas con el tema de presencia de lluvia y demás, se lo ven homogéneo. Y este cultivo parecía homogéneo, sin embargo, miren, cuando fuimos a tomar muestras, hablamos de 10 muestras, aquí está materia verde, aquí está la materia seca, sin embargo, nos fijemos en la última columna. Y lo que quiero que identifiquen ahí es cómo, miren cómo varía. Aquí hablamos casi de 8.500 kilos de materia seca, 8.800, casi 12.000, casi 10.000, 7.700, 9. Y ahí viene lo que yo les decía, cuán importante es la repetición, ¿no? Importantísimo. Por más que uno diga, no, está parejita la pastura o el área de muestreo, ¿no? Entonces, importante, y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes ya han llevado, incluso me imagino, en bioestadística, mínimamente, me imagino que han llevado todos los aspectos que tienen que ver con la variabilidad, ¿no es cierto?, de muestreo, ¿ya? Con la media, la moda, la frecuencia, etcétera, etcétera. Importante. Esto no. Acá les decía, les voy a corregir mejor. Carga animal, el número de, lo que pasa que esto estaba, lo saqué de pasturas, y es el número, hablando de la ecuación general, ¿no es cierto? El número de UA unidades animales por hectárea, porque estamos hablando de pasturas cultivadas. Ya dijimos, vamos a cambiar la ecuación, ¿no? Por una hectárea, ¿sí? Y mal, miren, no es con mayúscula, es con minúscula. ¿Qué pasó? Vino acá. ¿No es cierto? Entonces no se olviden la carga animal, el consumo está correcto, capacidad de carga, en este caso es número de unidades animales por hectárea. Bien, ¿me están escuchando, ah? ¿Hola? Sí. Me hacen creer que por ahí se durmieron ya. Bien, les decía, miren, solo recordarles, no se olviden que esto lo tenemos definido en el glosario, así que yo suponía de que se recordaban. No hay que olvidarse lo que es carga animal,
Consumo, esto lo vamos a hablar todo el tiempo, que no es más que cuánto come por cada, ¿no es cierto?, 100 kilos de peso vivo. Yo no sé aquí por qué, así que mejor prefiero corregirlo. No me gusta que esté así. 1, siempre les pido de que los decimales siempre es con coma, jóvenes, ¿ya? No se olviden. Decimales con coma, miles con puntos si uno lo quiere. Acabo de decirle de que las abreviaciones sin punto y con minúscula. ¿Qué más tengo ahí? Creo que todo está bien. Ya. Entonces no se olviden el consumo, lo hemos utilizado, lo vamos a seguir utilizando. Y la capacidad de carga, que es lo que vamos a ir a, con lo que vamos a trabajar, ¿ya? El número de unidades animales por hectárea, según la cantidad de forraje consumible que hayamos determinado, ¿no es cierto? Bien. Luego vamos a hacer un ejercicio para determinar capacidad de carga anual, ¿ya? Anual quiere decir para cuántas unidades animales nos alcanza cada hectárea durante un año. En el otro ejercicio y análisis que hagamos de evaluación indirecta, ahí vamos a trabajar con carga instantánea, ¿sí? Así que miren el ejercicio que nos dice: determine la capacidad de carga animal de la finca Los Álamos con superficie de 750 hectáreas, está en Guarayos, la pastura Hispanicum Maximum, la variedad Tanzania. Se ha determinado que en promedio al año produce o produjo 8.350 kilos de materia seca al año, ¿ya? Asumimos un consumo de 2,23% y asumimos un factor de uso del 63%. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 kilos, ¿no es cierto?, de materia seca, dice que los animales utilizaron 63 por cada 100 kilos, eso es 63%. ¿Y qué nos pide? Que determinemos la capacidad de carga animal total de las 750 y también transformar unidades animales a cabezas, que eso ya lo vimos en pastizales. Vamos a ver si se recuerda. Sencillo, ustedes saben, regla de 3, así que el primer punto es determinar el consumo. El porcentaje de consumo del 2,23, ¿no es cierto? Y no es más que decir, ¿no?, por cada 100 kilos de peso vivo, dice que come 2,23, ya tiene que transformarse en kilogramos de materia seca. Los 400 kilos que equivale a una unidad animal, X, 400 por 2,23 dividido entre 100. ¿Cuánto me sale? A ver, háganme ese cálculo. $8,92. ¿No es cierto? Sencillito. 8,92, que es 400 por 2,23. Por si acaso les menciono, ¿no? Este análisis es sencillo, les pido que siempre me lo hagan de esa forma para ver de que no es que el vecino le dictó y ya está, ¿no es cierto? Porque aquí, como es en porcentaje, nosotros mentalmente pudiéramos hacerlo, porque estos dos ceros se eliminan con estos dos ceros y es como multiplicar 4 veces 100 por 2,23, 8,92. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos el consumo, vamos a ir a aplicar la ecuación. Me olvidé de ponérselas acá, ahorita la vamos a hacer. Si se recuerdan de la ecuación de capacidad de carga,
¿Qué dijimos que es capacidad de carga? CCA. CCA. Podrían dictar ustedes. Igual a biomasa. Biomasa que está en kilogramos de materia seca por hectárea por año, ¿no es cierto? Por FU. Bueno, lo pondremos ahí. Ya saben, el FU va en porcentaje. Dividido entre consumo kilogramos de materia seca a por día por número de venga, lo arreglamos para que no se confundan. Le quitamos el subrayado. Vamos a párrafo, le quitamos el interlineado a 0 y más o menos se nos va. Le vamos a achicar un poquito para que nos entre, ¿no? Corta 24 y está. Lo vamos a poner en negritas. Pero esto ya saben, tiene que irse. Vamos arriba. A ver, miren, esa es la ecuación que usamos y que ustedes ya la tienen y la van a tener, ¿ya? Entonces, biomasa, factor de uso, consumo por número de días del año, ¿sí? Así que nos vamos a, lo único que tenemos, miren, ¿cuál es el ejercicio en realidad? Determinar consumo día es el primer paso, por eso les pongo A. El segundo, aplicamos capacidad de carga, ¿ya? ¿Cuánto dijimos que es la producción de biomasa de esa promedio de esa área en estudio? ¿Me repiten? Que está en el ejercicio, fíjense, 8.350, o sea que miren, yo le estoy dando el dato ya. ¿Cuánto es el factor de uso? 0,63. Porque dijimos el factor de uso es 63%, ¿no es cierto? No se olviden, todo lo que es porcentaje se tiene que dividir sí o sí entre 100, ¿no? Por eso les cuento, fíjense, aquí les he hecho, si nosotros no pusiéramos directo el 0,63, tendríamos que hacer esta operación. ¿Por qué? Porque el 63 es por 100. ¿Sí? Ustedes ya determinaron 8,92 el consumo por unidad animal por día. Ya saben cuántos días tiene el año. Saquen, por favor, a ver si por ahí yo me equivoqué. Háganlo, por eso les había pedido una hojita, lápiz,
borrador o calculadora o su celular. Revisen y por favor si alguien tiene alguna duda de estos datos. Sí, doctor, sale 1,62. 1,62, ¿no es cierto? No se olviden siempre, porfa, manéjenme esos dos decimales, porque aquí estamos hablando de una sola unidad animal, así que no podemos redondear, nos cambia demasiado. Así que no redondeamos. Alguien, por favor, si tiene dudas. Voy a contar hasta 10. Doctor, por favor, ¿me podría volver a explicar? Ya. Vamos desde el ejercicio, ¿listo? Miren, este es un ejercicio que nos ayuda a determinar la capacidad de carga de una finca o de una hacienda, capacidad de carga para todo el año, con los datos que les estoy poniendo. Yo les doy estos datos en cada ejercicio, ya les voy a pasar para que practiquen. Dice que es una finca con 750 hectáreas de Panicum Maximum. Nos dicen de que en promedio esa pastura ha dado 8.350 kilos de materia seca por hectárea por año. Por hectárea por año. Asumimos un consumo de 2,23 y un factor de uso de 63. ¿Qué nos pide? Que determinemos la capacidad de carga por año y para cuántas cabezas de toda esta finca. ¿Ya? Entonces, el primer punto, no se olviden, es esto, miren, esta es la ecuación que tenemos que aplicar. Ojo, tienen que aprendérsela, no es que se lo llevan anotadito, pero no hay nada del otro mundo. Lo único que tenemos que saber, para determinar capacidad de carga en pastura, tengo que poner cuánto de biomasa hay por hectárea por año, el valor arriba. Y tengo que aplicarle el factor de uso porque no puedo considerar, ¿no es cierto? No puedo considerar que toda esa biomasa los animales se lo van a comer. Es como diríamos, se lo van a comer a ras del suelo, ¿no? Tengo que aplicar factor de uso. Y abajo tengo que determinar cuánto me come una unidad animal por día y multiplicar por el número de días, nada más. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y lo que en realidad nosotros hacemos es cuánto es el consumo, porque aquí, no se olviden, lo estamos dando en porcentaje. ¿Y cuántos kilos tiene una unidad animal? Tiene 400. Así que yo sé para 100, pero 400 kilos no sé cuánto es, y es lo que hemos hecho para determinar el consumo en kilogramos de materia seca por unidad animal por día. ¿Correcto? Doctor, ese 400 es un número que el peso vivo de un animal, de cualquier animal, digamos, De ¿cómo hacer una remedio a unidad ese? animal, no se olviden, hemos quedado siempre de que para nosotros vamos a aplicar 400 kilos de peso vivo para una unidad animal, porque todos los cálculos se estandarizan en unidades animales. Les aclaré de que en Brasil usan 450, puede haber variaciones, ¿no es cierto? Pero para nosotros va a ser 400, ¿sí? O sea, es estándar. Cuando hablemos de unidad animal, 400 kilos de peso vivo. Así que, como el cálculo sí o sí primero hay que hacer en unidad animal, por eso es que aplicamos en 400. Quiere decir, una unidad animal come 8,92 kilos de materia seca por día. ¿Sí? Eso es lo que nos pide la ecuación. Miren. Biomasa arriba, factor de uso, el consumo día y el número de día. Entonces lo que nosotros hacemos en la ecuación es reemplazar. Yo les di este dato, 8.350. Yo les di este dato de factor de uso. Lo único que les decía, ustedes tienen que, como es porcentaje, volverlo 0,63 automáticamente, ¿no? Ustedes ya determinaron el consumo día por unidad animal y ya saben cuántos días tiene el año. Si fuera bisiesto, ¿cuánto pondrían?
Si fuera año bisiesto, 366. ¿no es cierto? Es esto. Después vamos a hacer ejercicio cuando nosotros podemos ir variando este valor porque queremos cargas instantáneas, ¿no? Entonces, de nuevo, el producto de multiplicar 8.350 por 0,63 es 5270,5 y el producto de esta multiplicación es 3.255. Dividimos, ¿no es cierto? Aquí miren, les hice esto, por si acaso es la misma ecuación y les puse para aclararles por qué ponemos 0,63. Es lo mismo que hicieran esta ecuación, sino que ya con tantos compañeros de ustedes que han pasado por la asignatura, algunos agarran, multiplican directo y se olvidan de dividir entre 100 y cambia todo el valor. Así que preferible decir, no, si es porcentaje, aplico los dos ceros y se vuelve 0,63. Entonces, me dice de que la capacidad de carga de cada hectárea con esos valores es de 1,62 unidades animales por hectárea por año. ¿Está claro? Ahora, a ver, antes de mostrarles por reglita de 3, díganme, ¿para cuántas unidades animales alcanzan las 750 hectáreas? Estas 750 hectáreas, y ya sabemos que una me alcanza para 1,62, ¿para cuántas serían? Sáquenme, porfa. Si quieren lo hacen con reglita de 3. ¿Quién se manifiesta? ¿1215? No. Sí. Y miren, de nuevo, ¿no es cierto? Y les pongo con inciso la capacidad de carga del predio de 750 hectáreas. Dice, entonces, el ejercicio que hicimos para CCA dice, una hectárea alcanza para 1,62 unidades animales por año. 750X, entonces la regla de 3, 750 por 1,62 entre 1, dice que sería de 1.215 unidades animales por año. ¿Sí? Por favor, si alguien tiene alguna duda. ¿Está correcto? Sí, doctor. ¿Alguien tiene duda? Voy a contar hasta 10, a ver. Bien. Miren, de nuevo, yo tengo en unidades animales, sin embargo, me imagino que todos tienen idea de que cuando hablamos de una ganadería, decimos de cría, ustedes en una ganadería tienen toros, tienen vacas, hay vaquillas de diferentes edades, machos de diferentes edades, tenemos terneros, entonces son de diferente tamaño y peso, ¿no es cierto? Así que, ¿yo qué hago? Porque lo tengo en unidades animales, yo necesito saber para cuántas cabezas me alcanza. Así que lo vamos a transformar unidades animales en cabezas. ¿Listo? ¿Se acuerdan cómo manejamos? Por cada 100 cabezas, ¿cuántas unidades animales significan? Hemos hecho en los ejercicios de capacidad de carga en pastizales. Mientras van recordando, quiero decirles, ¿no es cierto?,
ya decimos, una unidad animal, 400 kilos de peso vivo, pero yo tengo animales de diferentes tamaños y pesos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer el ejercicio mental sobre la base de 100. Decía, 100, en 100 cabezas hay toros, hay vacas, vaquillas, terneros, toretes, etcétera, etcétera. Entonces, hagan de cuenta que agarramos, tenemos balanza y los pesamos uno por uno. Vamos tomando sus pesos de los 100 animales, luego sumamos y a toda esa sumatoria la dividimos entre 400 kilos de peso vivo para convertirlo en unidad animal. Ese valor, les comento, puede variar entre 65 y 70. ¿Qué quiere decir? De que por cada 100 cabezas de diferentes tamaños, obviamente distinto peso, nos equivale más o menos entre 65 y 70 unidades animales, dividiéndolo entre 400, ¿no? Así que nosotros, para facilitar, vamos a aplicar siempre 100 cabezas equivalente a 70 unidades animales. Así que háganme por favor ahí la regla de 3 y dice, si 70 unidades animales, ¿no es cierto?, equivalen a 100 cabezas, 1215 unidades, ¿a cuántas serían? ¿Alguien me saca? ¿O todos mejor? Sin olvidarse que cuando hacemos regla de 3, la misma unidad tiene que ir debajo de la misma unidad. Doctor, sale 1735 cabezas. Ya, no me van a estar poniendo decimales en cabeza, ¿no es cierto? No van a decir... Sale 1700. ¿Ah? Sí, yo ahí lo he redondeado por si acaso, lo he redondeado, está correcto. Y obviamente les decía hasta para, como en broma, ¿no? Broma, ¿no es cierto? No pudiera poner cabezas en decimales, pudiera poner en animal, pero en cabezas no. Ya, entonces miren, ese es en realidad el ejercicio que les hago. No hay nada de fuera, diríamos, ¿no es cierto?, de lo normal. Es solo que aprendan un poquito a entender lo que realmente sucede en un sistema de ganadería cuando nosotros queremos aplicar las medidas mínimas de manejo, ¿cierto?, que es importante. ¿Ya?